Hoy se habla de Angular, específicamente de la arquitectura de Angular. Vamos a ver los componentes que dan vida a este framework, bien, cómo se relacionan entre sí para entenderlo mucho mejor y así poder, pues, en un futuro, si lo necesitas, cambiar la arquitectura de tu aplicación entendiendo cómo se relacionan cada una de las piezas. Por ejemplo, los módulos, los componentes, la metadata, los templates, las directivas, los servicios y, por supuesto, el sistema de inyección de dependencias. Esas son las piezas que veremos hoy de una forma no solamente teórica, sino también práctica. Vamos a ver cómo se relacionan en el código y vamos a entenderlo un poco mejor. Y esto te va a servir sobre todo si estás comenzando tu camino con Angular o pues si quieres repasar estos conceptos también que siempre vienen útiles. Y no te preocupes si estás viendo las nuevas versiones de Angular con Standalone Components porque este repaso también te va a servir. Sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia, esto es Programación en Español, vamos al lío. Como no hay mejor forma de explicar algo sino de forma práctica, vamos a crear una aplicación de Angular, sí, y vamos a ir viendo de qué parte se compone, ¿sí? Y pues obviamente lo primero que vamos a ver aquí no forma parte de la arquitectura de la aplicación como tal, pero sí es una utilidad súper importante de Angular, así que te recomiendo pues familiarizarte con ella y pues usarla más seguido, y es el CLI de Angular, que nos va a permitir no solamente crear la aplicación, sino crear cada una de las partes que vamos a utilizar en la aplicación. Vamos a hacer aquí un ng new Angular Architecture. Y aquí pues vamos a utilizar en este caso CSS y va a crear nuestra aplicación. Una vez terminado pues vamos aquí a acceder a Angular Architecture y vamos a abrir esto en Visual Studio Code. ¿Sí? Y aquí tenemos la estructura del proyecto, ¿vale? En este caso, pues tenemos una carpeta source donde está nuestra aplicación y lo primero que vamos a revisar aquí es justamente esto, el módulo principal. Una de las cosas que más cuesta al principio, sobre todo, aprender de Angular es a trabajar con sus módulos. Fíjate, aquí hay combinación de varias cosas. Vamos por parte. Este es el módulo principal. Cada aplicación tendrá por lo menos un módulo principal, que es este, un módulo para gobernarlos a todos. Obviamente, ahora mismo Angular está apuntando a standalone components y a pues, aplicaciones standalone, es decir, sin módulos o modules. Pero sí es cierto que si vas a hacer alguna librería, pues es lo usual que la librería exporte un módulo, así que pues vale el aprendizaje. Sin mencionar que pues esto no es norma, ¿sí? Es decir, todavía puedes seguir usando módulos y pues hay compatibilidad con ello. Ahora bien, esto fíjate que es una combinación de cosillas. Para empezar tenemos los módulos de ECMAScript, los módulos de JavaScript, ¿sí? O ES-modules o ES-imports, como lo quieras ver, ¿sí? Que son esto que tenemos aquí, ¿sí? Esto no es propio de Angular, pues si has trabajado con JavaScript y con módulos de JavaScript, pues esto te va a sonar. Estamos importando aquí módulos que exportan, por ejemplo, Angular Core, Angular Platform Browser, etc. ¿Sí? Luego tenemos aquí la definición de lo que es el módulo como tal de Angular. Y fíjate aquí algo súper importante que vamos a ver a continuación, que son las anotaciones. Aquí a través de la anotación le estamos definiendo esta clase, bien, como un ng-module. Y esta anotación recibe metadata. Estos dos componentes, bien las anotaciones y la metadata, son súper importantes. ¿Por qué? Porque las anotaciones sirven para definir esta clase, en este caso, como un módulo y la metadata le va a decir a Angular cómo debe utilizar esta clase, ¿sí? En este caso como un módulo, y la metadata que recibe son, por ejemplo, declaraciones, imports, providers, que ya vamos a ver qué son los providers, y pues obviamente cuál es el componente que vamos a levantar primero, ¿sí? ¿Cuál es el componente que vamos a bootstrapear? En este caso sería el componente principal, el app component. Y por último, exportamos esta clase, ¿sí? ¿Para qué la exportamos? Pues para utilizarla aquí en el main.ts, ¿vale? Aquí volvemos a importarla con modules y lo que vamos a hacer es bootstrapear el app module, que es lo que exportamos justamente, y poco más. En caso de cualquier error, pues obviamente aquí hacemos el catch y mostramos el error por la consola. Ahora bien, como te comentaba antes, los decoradores, ¿sí? Son modificadores de clase. Básicamente, a través de la metadata que le pasemos al decorador, pues le decimos a Angular, mira, esta clase necesita funcionar como un módulo, como una directiva, como un inyectable, por ejemplo, o como un componente, ¿sí? Entonces, en el caso de los ng-modules recibe, por ejemplo, las declaraciones. ¿Qué va aquí en el array de declaraciones? Pues cualquier componente, directiva, pipe, etcétera, que queramos declarar como parte de este módulo, ¿sí?
¿Y por qué como parte del módulo? Porque la idea de utilizar módulos en Angular es que cada módulo tenga una responsabilidad, ¿bien? Y por lo tanto esa responsabilidad tenga pues sus propios componentes, sus propios servicios que sirvan a ese fin, a ese feature, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener un módulo de gestión de usuarios cuyos componentes tengan vistas de gestión de usuarios, cuyos servicios pues se encarguen de la gestión de usuarios, cuyos pipes ayuden a formatear la data de los usuarios, etc. Sí, es un módulo con un fin específico. Y esto nos serviría, de repente, pues por ejemplo, para exportar ese módulo completo a una librería aparte y utilizarla pues en cualquier proyecto que nos haga falta, ¿sí? Esa es la idea de los módulos, poder centrarnos en lo que es la separación de responsabilidades y hacerlo de forma modular. Si necesitamos, por otro lado, importar cosas que exporten otros módulos, pues lo ponemos aquí en el array de imports. En este caso estamos utilizando el browser module y el app routing module. El browser module en este caso sale de las libraries de Angular, que en este caso viene de Platform Browser, mientras que el app routing module viene de otro módulo que ya tenemos por aquí definido, de hecho. Sí, que es un módulo de rutas. Ya vamos a hablar de los tipos de módulos. ¿Y por qué importar cosas de otros módulos? Porque generalmente vamos a necesitar cosillas, por ejemplo, utilitarios, utilidades compartidas o share, por ejemplo, podemos tener un share module, o pues servicios compartidos en un directorio core, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí podemos importar lo que necesitemos de forma específica para el funcionamiento de este módulo. ¿Para qué? Para que esté disponible en, pues, por ejemplo, sus componentes. Por aquí tenemos un array de providers, ya esto lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿sí? Y por último, pues obviamente como este es el módulo principal, tenemos una propiedad Bootstrap que pues va a ser el componente, o vamos a definir aquí el componente de entrada de la aplicación. También podemos tener aquí, pues por ejemplo, un export, ¿vale? Que también va a exportar un array. Y en este caso, si queremos exportar algo del módulo para que otro módulo lo pueda utilizar, lo metemos aquí. Y aprovecho de mencionar otro componente de la arquitectura de las aplicaciones de Angular y son las libraries, ¿vale? Son un conjunto de librerías y utilidades que vienen en el core de Angular, ¿vale? Que nos van a servir para distintos fines, como por ejemplo definir un módulo, un componente, etcétera, ¿vale? A través de justamente las anotaciones, entre otras cosas. ¿Y cómo identificamos una library de Angular? Sumamente sencillo. Vienen en este paquetico que se llama @angular o @angular. Por cierto, este browser module, ¿sí? De las libraries de Angular, pues nos provee de los servicios esenciales para, pues obviamente, ejecutar nuestra aplicación y ejecutarla, pues obviamente, en el navegador. Además de que reexporta temas como, por ejemplo, las directivas desde el common module de Angular, ¿sí? Para poder utilizar cosas como, por ejemplo, el ng-for o el ngIf en este caso, el app component, por ejemplo. Pero ya vamos a los templates luego. Por último, como mencionaba antes, podemos tener varios tipos de módulos. Esto va a depender del contexto de tu aplicación y de lo que tú necesites. Si estás desarrollando pues, una aplicación, si estás desarrollando una librería, si estás desarrollando un feature, si estás trabajando con microfrontends o no, pues aquí va a variar un poco. Sí, la idea de crear un módulo u otro. El detalle está en los tipos de módulos. Podemos tener pues este módulo principal, podemos tener módulos de rutas, como lo vemos aquí, bien, que exporten pues solamente cosas relacionadas a las rutas de un módulo específico, sobre todo si el módulo tiene más de una vista, ¿vale? O de un componente, visualmente me refiero. Podemos tener módulos de servicios o core, podemos tener módulos de utilidades o módulos compartidos o shared modules, podemos tener incluso un módulo que exporte solamente pipes, ¿vale? Esto va a depender de cómo estructures tu aplicación. Y esto es sumamente importante entenderlo junto con el resto de partes de la arquitectura que vamos a ver hoy, porque entendiendo cómo juegan, qué papel juega cada una de las piezas, pues te va a permitir modificar a tu antojo la arquitectura de tu aplicación. Así que vas a poder implementar aquí pues cualquier otra cosa, por ejemplo, Clean Architecture o cualquier arquitectura por capas como Hexagonal, ¿vale? O quedarte con pues, la arquitectura MVC que implementa el propio framework, en este caso Angular. Ahora bien, ya sabiendo para qué sirven los módulos y cómo crearlos y pues qué metadata recibe en este caso la anotación de los módulos, vamos con los componentes. Vamos a abrir por aquí el app component, ¿sí? Y si te fijas, pues tenemos aquí algo súper parecido a lo que veíamos en el ng-module con respecto al uso de anotaciones. En este caso tenemos la anotación component, que viene del core de Angular, ¿sí? Y también recibe la metadata que le va a decir a Angular cómo utilizar esta clase. Fíjate que sin esto seguimos teniendo una clase, solamente eso, ¿vale? Esto es lo que le da el contexto dentro de la aplicación, dentro del framework, y le dice a Angular, mira, esto va a funcionar como un componente, por lo tanto te voy a pasar la metadata que necesitas para poder utilizar esta clase, pues, como deseo que la utilices, ¿sí?
Aquí el componente recibe pues también su metadata y entre la metadata tenemos un selector. Este selector va a servir para llamar a este componente en el template, por ejemplo, de otro componente o de una ruta, ¿sí? Sobre todo si queremos renderizar un componente dentro de otro, teniendo un parent y un child component, pues podemos utilizar el selector. Luego tenemos la URL al template, también podemos tener templates inline, pero pues Angular ya propone esto, sobre todo para que la cosa esté más ordenada y limpia, ¿sí? Y aquí vamos a tener el path relativo a un archivo HTML que será el template que va a renderizar este componente. Sí, fíjate que está relacionado la parte de TypeScript del componente con el template HTML. Y lo mismo para estilos. Si queremos pues aquí tener hojas de estilos, pues podemos tener aquí un array con distintas hojas de estilos asociados a este componente. Y por último, pues obviamente exportamos la clase appComponent. Y si te fijas aquí, es parte de este módulo. Lo declaramos aquí y vamos a decirle que el componente inicial a renderizar será ese mismo, appComponent. ¿Dónde está el template y los estilos? Pues por aquí. ¿Sí? Tenemos aquí el template, fíjate que es HTML, ¿vale? Sin embargo, pues obviamente Angular tiene ciertas directivas, ya lo vamos a ver las directivas en detalle, pero tiene ciertas directivas que extienden la sintaxis de HTML para nosotros poder hacer cosillas aquí súper interesantes, ya lo vamos a ver. Y además tenemos por aquí el appComponent.css. Bien, que de momento está vacío porque los estilos, si te fijas, están aquí inline en el HTML porque es la plantilla inicial de Angular. ¿Sí? Y por aquí abajo, si te fijas, tenemos un router outlet. Esto nos va a permitir navegar entre las rutas de nuestra aplicación. Bien. ¿Cómo funcionan los componentes dentro de nuestra aplicación? Básicamente Angular se encarga de crear o instanciar estos componentes, de mostrarlos y de destruirlos mientras nos movemos por nuestra aplicación. Y esto podemos incluso acceder a este ciclo de vida del componente, es decir, por ejemplo, cuando se inicia o cuando se destruye o cuando ya se está renderizando o ya se ha renderizado, ¿vale? A través de los lifecycle hooks. Por ejemplo, aquí yo podría implementar el lifecycle hook onInit, bien, que viene también de Angular Core. Y aquí tendríamos un ng onInit, ¿vale? Que sería el método que queremos ejecutar, y aquí pues obviamente lo que queremos ejecutar a nivel de código, que queremos ejecutar cuando el componente inicia o se levanta, ¿vale? Entonces cada vez que rendericemos este componente, pues lo que esté aquí en el ng onInit se va a ejecutar. Luego grabaré un video específicamente hablando de los lifecycle hooks y pues cómo actúan y pues cómo podemos utilizarlos, ¿vale? Pero este no es el vídeo para ello. Hay otros decoradores que podemos utilizar aquí en los componentes que son súper útiles. Por ejemplo, si queremos comunicación entre componentes, comunicar data entre componentes, ¿vale? Podemos definir aquí, a través del decorador input, algo tal que así, myData, ¿vale? Esto será de tipo string, podemos inicializarlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí falta solamente el import, que mi IntelliSense no está funcionando. Aquí está, ¿vale? Y esto lo que define es que el componente va a recibir de un componente, por ejemplo, padre, una propiedad myData de tipo string. Si queremos otra vía de comunicación, es decir, en vez de ser del padre del hijo al padre, pues podríamos utilizar en este caso la notación output, ¿sí? Y aquí podríamos emitir como salida del hijo hacia el padre, pues por ejemplo, un evento. Sí, supongamos aquí que vamos a pasar un string a través de este event emitter, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Bien. Y quedaría algo tal que así. Y de esta forma, pues el hijo puede comunicarse con el padre a través de, por ejemplo, el trigger de un evento. Otra cosa que podríamos tener también dentro de la metadata de lo que es la notación de component, ¿sí? Es también un array de providers, ¿vale? Y ya te preguntarás, Pedro, ajá, pero esto no lo tenemos en el módulo. Sí. Y cuando veamos la parte de providers te voy a explicar la diferencia. Ya vamos allá. Otra cosa que juega un papel importante en los componentes y en las vistas de Angular es el data binding. Angular tiene distintas formas de hacer data y event binding con el template, ¿vale? Vamos a verlo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un título, que es una propiedad string, ¿vale? Con un mensaje X, nosotros podríamos aquí, en el template, ¿vale? Vamos a eliminar todo esto. Podríamos aquí poner un h1, por ejemplo,
con la propiedad title, ¿sí? Y esto lo que va a hacer básicamente es hacer un binding de la propiedad o un binding del valor. Y aquí esto lo que va a hacer es imprimir el valor que tenemos en la propiedad del componente. Si hacemos aquí un npm start, vamos a verlo. Bien, tendríamos algo tal que así. Angular Architecture, que sería el title que tenemos por aquí definido, y el binding de la data en el template. Otro tipo de binding que podemos tener también es el property binding, ¿sí? Como su nombre lo indica, en este caso se hace un binding de una propiedad de un tag, por ejemplo. Y esto también se complementa con, por ejemplo, los inputs y los outputs para poder comunicar entre componentes, para poder comunicarnos entre un componente padre y un componente hijo, por ejemplo. Pero además podríamos hacer otras cosas. Supongamos que aquí tenemos una imagen, ¿sí? Y aquí podríamos hacer un property binding del source. Supongamos que el source lo tenemos, el source lo tenemos definido en el componente, pues aquí tendríamos algo tal que así. Por otro lado tenemos el event binding, que es justamente para eventos. Supongamos que aquí tenemos un botón, ¿vale? Y aquí, al hacer clic sobre el botón, queremos ejecutar, pues por ejemplo, un handler llamado hello, ¿vale? ¿Sí? Y aquí en el app component, pues nos quedaría solamente definir hello, ¿vale? Esto no va a retornar nada. Vamos a hacer un console log aquí. Vamos a ponerle aquí un texto al botón. ¿Sí? Y si vamos a la web, tenemos aquí el botón. Si abrimos por aquí la consola y hacemos un hola, pues aquí tenemos el console log con hola Angular. Y por último tenemos el two-way data binding, ¿sí? El two-way data binding combina lo que sería el property binding con el event binding, ¿sí? De hecho, la sintaxis ya lo vamos a ver. Si el property viene entre corchetes y el event binding viene entre paréntesis, pues el two-way data binding sería algo tal que así, por ejemplo. Vamos a poner aquí text. Bien. Y aquí una propiedad que implementa el two-way data binding, sobre todo y es súper útil para la parte de los formularios, sería el ngModel, ¿vale? Aquí podríamos tener un ngModel. Y esto, al implementar two-way data binding, pues podríamos definirlo tal que así. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, no sé, name, ¿sí? Vamos a crear aquí una propiedad name. Y si te fijas aquí, hay un error. Nos dice que no podemos hacer un bind de ngModel porque no es una propiedad conocida de input. Y esto es porque falta justamente un import en nuestro módulo principal para que el componente pueda utilizar el ngModel. Para ello podemos ir al módulo principal, que es donde está justamente el app component. Vamos a ver dónde está. Aquí está, ¿vale? Y en los imports lo que vamos a hacer es importar el forms module. Y esto viene de Angular Forms, ¿vale? Ahora si te fijas ya no hay error y si vamos aquí a la página tenemos aquí un input. Ahora, ¿cuál es la magia de este del two-way data binding? Si nosotros aquí hacemos, por ejemplo, en el app component, supongamos que aquí en el método hello voy a hacer un console log de name, ¿vale? Si te fijas, cada vez que yo modifico name y hago un console log de ello, el valor está actualizado, pero podemos ir mucho más allá. Podemos venir aquí al HTML, ¿sí? Y hacer por aquí, vamos a crear aquí un párrafo y vamos a hacer el binding del valor name, ¿sí? Y fíjate que se va actualizando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos aquí combinando lo que es el property binding con el event binding, ¿sí? Es decir, Angular está captando por allí el evento de cambio del valor del ngModel y lo está actualizando directamente en la propiedad que almacena ese valor, que en este caso sería name. Y esto es súper útil para tener sincronizados pues, los cambios de la interfaz, bien, con los cambios del componente, sin tener que hacerlo de forma manual.
Para visualizarlo de una forma un poco más gráfica, ¿sí? Podríamos tener estos dos elementos, por ejemplo, el DOM, ¿sí? El template de nuestro componente y el componente como tal, la parte de TypeScript, ¿sí? Donde definimos el componente a través de la notación de Angular. Y tenemos aquí los distintos tipos de bindings. Por ejemplo, cuando hacemos el binding de un valor, el flujo del binding va del componente hacia el DOM, ¿bien? Pero no al revés. Es decir, aquí pues básicamente se renderiza el valor en el DOM. Lo mismo pasa con el property, ¿sí? En este caso pues el DOM coge la propiedad del tag, por ejemplo el source de la imagen, ¿sí? Y lo coge del valor que almacena la propiedad del componente. Por otro lado, tenemos en el DOM pues un binding de eventos, es decir, si nosotros hacemos clic en un botón del DOM, pues obviamente esto ejecutará el handler que tenemos definido en el componente. Y cuando tenemos el two-way data binding, por ejemplo utilizando el ngModel, ¿vale? O la combinación entre input y output, o entre property y event, ¿sí? Tenemos aquí que pues hay retroalimentación entre lo que es el DOM y lo que es el componente. Si el DOM se actualiza a la vez que se actualiza la propiedad dentro del componente. Otra pieza importante de los componentes son, bueno, y de la arquitectura de Angular por supuesto, son las directivas. Los templates de Angular son dinámicos, por lo que nosotros podemos modificar el DOM a nuestro antojo de forma dinámica, justamente a través de estas directivas. Y hay, en principio, dos tipos de directivas. Las directivas estructurales y las directivas de atributos. Vamos a comenzar con las estructurales. Las estructurales básicamente modifican justamente la estructura del DOM. Bien, por ejemplo, supongamos aquí en el componente, ¿dónde está mi componente? Aquí está. Vamos a definir por aquí un array, ¿vale? De Jedi Knights, ¿sí? O de caballeros Jedi. Esto sería, pues, por aquí un array de strings, ¿sí? Y aquí, pues, vamos a comenzar poniendo... Sí, a 3 caballeros Jedi. Para poder renderizar estos 3 caballeros Jedi que están dentro de un array, pues podemos utilizar una directiva estructural, como por ejemplo, podemos aquí hacer una lista, y aquí podemos utilizar la directiva ng4, ¿vale? Ups. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente estamos creando un LI, bien, por cada uno de los Jedi que están en el array que hemos declarado en el componente, ¿sí? Declaramos una variable provisional Jedi para hacer referencia a cada uno de los ítems del array y lo renderizamos aquí dentro del list item, ¿vale? Entonces, ¿cómo modifica esto el DOM? Pues básicamente va a crear un list item por cada uno de los Jedi dentro del array. Y si vamos aquí al resultado, tenemos aquí los 3 Jedi. Y si ves aquí en el inspector tenemos 3 LI, así que estamos modificando directamente la estructura del DOM. Y además del ng4, pues por supuesto tendríamos, por ejemplo, ngIf, que aplica un condicional, dependiendo de esa condición, pues podemos renderizar o no un elemento del DOM, o el ngSwitch, bien, para hacer una estructura de switch dentro de, pues, el template. Con respecto a las directivas de atributo, estas lo que hacen es modificar el comportamiento o, pues, el estilo, ¿sí?, de un elemento del DOM ya existente, ¿sí? No modifica la estructura, sino cómo se comporta, básicamente, o cómo se ve. Y si te fijas, ya hemos utilizado una que es, por ejemplo, el ngModel. Pero también podemos modificar, pues, por ejemplo, la clase o el estilo de un elemento a través de las directivas de atributo como ngClass o ngStyle. Otro elemento súper importante y súper usado de la arquitectura de Angular son, por supuesto, los servicios. Los servicios son básicamente clases, llamémoslas, de amplio espectro, ¿bien? Que pueden servirnos para un propósito X. ¿A qué me refiero con esto? Pues la idea es que los servicios sean clases que tengan un propósito predefinido, específico, y que justamente ahí tengamos la lógica de negocio de nuestra aplicación, ¿vale? Los componentes en este caso son consumidores de servicios. Entonces, un ejemplo muy común y muy práctico es tener en los servicios llamadas HTTP, ¿bien? Y ahí podemos retornar data hacia el componente consume ese servicio y muestra la data que el servicio retorna después de haber hecho la llamada HTTP y de recibir, pues, por supuesto, la data, ¿vale?
Y esto lo podemos combinar, pues, por ejemplo, con RxJS para tener un observable y suscribirnos a ese observable desde el componente. Obviamente este no es el único uso, podemos tener un servicio para logs, un servicio para configuración de la aplicación, un servicio pues obviamente para llamadas HTTP, un servicio para lógica de negocio, por ejemplo, si estamos haciendo una calculadora, yo que sé, de impuestos, estamos haciendo un sistema de inventario, pues podemos tener allí los cálculos necesarios o pues la actualización de states del inventario, ¿sí? O la actualización de estados de nuestra aplicación, lo que necesites lo puedes tener en un servicio. Angular no te da una predefinición del servicio, ¿sí? Es decir, lo deja a tu criterio según el contexto de tu aplicación y tampoco, ojo, tampoco evita que pongas lógica de aplicación en tu componente. Sin embargo, pues obviamente lo recomendable es que pongas la lógica de aplicación en servicios y sean los componentes quienes consuman estos servicios para tener esa separation of concerns, esa separación de responsabilidades, ¿vale? Esto pues obviamente depende de ti, pero Angular te da la herramienta para hacerlo y para mantener tu aplicación lo más mantenible posible. ¿Y cómo te lo facilita Angular? Pues utilizando el sistema de inyección de dependencias. Antes de ir al sistema de inyección de dependencias, vamos a ver, por ejemplo, un servicio, ¿sí? Vamos a crear aquí un servicio, ng generate service. Y vamos a ponerle, por ejemplo, ok, aquí genera el servicio. Nos fijamos en la estructura de la aplicación, tenemos por aquí el Jedi Service. Bien, esto lo podríamos crear, por ejemplo, un directorio, ¿sí? Podríamos crear también un módulo que exporte estos servicios, podemos hacer aquí varias cosas. Y hay distintas formas también de importar estos servicios o de inyectarlos en ciertos módulos, por ejemplo, para que esté disponible para toda la aplicación. Y también hay formas de manejar las instancias de los servicios con el inyector de dependencias, ya lo vamos a ver. De momento, pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en el service, ¿sí? Fíjate que estamos utilizando aquí, o mejor dicho, Angular crea un template del service, ¿bien? Y tiene la notation injectable, ¿vale? Y aquí tiene una propiedad provided in root. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué utilizamos esto? Para que la instancia de este servicio esté disponible en la raíz de la aplicación, esté disponible pues para todo aquel que quiera utilizar o que necesite utilizar este service, ¿bien? En caso de que esto no esté, deberíamos de agregarlo al array de providers de nuestro módulo o de nuestro componente, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más en detalle eso y vamos a hacer algunas pruebas en la última parte, que es la inyección de dependencias. De momento vamos a dejarlo tal que así. Y aquí pues podemos definir un método getJedis, ¿vale? Esto va a retornar pues básicamente un array de strings y vamos a traer lo que tenemos aquí en el app component, ¿sí? Y vamos a retornarlo por aquí. Ahí está. Y aquí en el app component lo que vamos a hacer es que Jedi Knights, en vez de todo esto, inicializamos con un array vacío y aquí en el constructor de la clase, vamos a crear por aquí el constructor de la clase, ¿sí? Vamos a decir que esta clase, este componente, depende, bien, de ese servicio. Es decir, que para poder instanciar este componente necesitamos también instanciar el servicio asociado a él. Entonces vamos a tener por aquí esto, si te fijas, se importa automáticamente aquí. Y por último, al levantar el componente, pues vamos aquí a decir que Jedi Knights va a ser igual a jediservice.getJedis, ¿vale? Y si ejecutamos esto, fíjate que sigue funcionando todo, solamente que ahora la lógica, digamos, de obtener el array de caballeros Jedi no está dentro del componente, sino que está en un servicio. Y esto podría ser, por ejemplo, una llamada a una API externa, una API REST externa o a un servicio de backend, por ejemplo. Y ahora sí, ya que hemos visto aquí cosas del constructor y cosas de, pues, por ejemplo, la notación injectable y el servicio, vamos a ver cómo se está gestionando todo esto a nivel de lo que es el motor de inyección de dependencias de Angular, que sería, pues, en este caso, la última pieza importante de la arquitectura o de este repaso a la arquitectura del framework. Vamos allá. La inyección de dependencias es una forma de proveer a una clase de aquellos servicios de los que depende para poder instanciarse y pues poder utilizar estos servicios dentro de los métodos de esa clase. ¿Bien?
Angular tiene su propio framework de inyección de dependencias que nos facilita un montón la vida justamente utilizar estas dependencias e inyectarlas donde sea que lo necesitemos. Bien, para entenderlo un poco más a detalle, vamos a ver qué es lo que pasa cuando Angular levanta un componente o trata de levantar un componente. La inyección de dependencias en este caso está disponible, o mejor dicho, está gestionada a través del inyector de Angular. ¿Qué sucede? Cuando nosotros levantamos un componente, Angular lo que hace es preguntarle al inyector qué servicios necesita este componente. ¿Bien? ¿Y cómo sabe qué servicios necesita el componente? Pues porque están aquí en el constructor. Fíjate que aquí le hemos dicho, ¿sí?, que necesita del Jedi Service o de una instancia del Jedi Service. Una vez que el inyector le dice a Angular, pues mira, necesitamos del Jedi Service, ¿sí? Si ya lo he instanciado antes, el inyector pues almacena todos los servicios instanciados previamente y pues si está ahí en el almacenamiento, pues obviamente le provee al componente del servicio y levanta todo. Si no está, crea una instancia del servicio, la almacena y luego se la pasa al componente. Así que ya te imaginarás que en este caso pues utiliza un patrón singleton, ¿sí? Una misma instancia para todo el componente que llame o que necesite del servicio. Ojo, esto tiene condición, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, ¿cómo sabe el inyector qué servicio tiene que instanciar? Porque ya hemos registrado el servicio, por ejemplo, en un provider. Si nosotros este Jedi Service le quitamos esto, ya lo vamos a volver a poner y te explico la diferencia, ¿vale? Si le quitamos eso y tratamos de ejecutar de nuevo la aplicación, fíjate que aquí nos va a dar un error, ¿sí? Y nos dice que, pues, obviamente, no hay un provider para Jedi Service. Es decir, el inyector aquí no sabe qué es lo que tiene que instanciar para pasárselo al componente. Así que aquí tenemos varias opciones. La primera es ir aquí a nuestro app module. Bien. Y dentro de providers, añadir, por ejemplo, Jedi Service. Si hacemos eso, ya la aplicación vuelve a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el inyector sabe, busca dentro de los providers dónde está el Jedi Service y si lo encuentra, pues lo instancia, almacena esa instancia y se la pasa al componente y ya está, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo, que es inyectándolo directamente en la metadata del componente. Aquí podemos poner Jedi Service y si volvemos a la aplicación vuelve a funcionar. ¿Cuál es la diferencia internamente de inyectarlo en el módulo o en el componente? Que cuando lo inyectamos en el componente, es decir, definimos el provider dentro del componente, no almacena una única instancia. Es decir, cada vez que nosotros levantemos el componente se instancia o se crea una nueva instancia, mejor dicho, de este Jedi Service. Entonces aquí va a depender de lo que te interese. Si te interesa pues mantener una sola instancia, que es lo común, o si te interesa que esto se instancie cada vez que se levante el componente. Y por último, pues tenemos también la opción de indicar directamente en el servicio a través de la anotación, injectable, que pues se provea de este servicio, se inyecte en la raíz del proyecto para que esté disponible ya para cualquier componente que lo quiera utilizar y así nos ahorramos registrar este servicio en el array de providers. Esto también va a depender de si quieres limitar, pues por ejemplo, la disponibilidad del servicio a un módulo específico o pues quieres tener tus servicios en un core module o en un share modules. Va a depender un poco de la estructura de tu aplicación. En este caso, pues también se va a crear una misma instancia. El inyector pues la almacena y pues obviamente la provee a el componente que lo necesite o que lo esté llamando en el constructor. Y pues obviamente esto nos da la definición de lo que es un provider. Un provider básicamente es aquello que puede crear o retornar la instancia de un servicio, generalmente pues la clase en sí misma del servicio. Y como último repaso gráfico podemos ver la arquitectura de Angular, o mejor dicho, podemos repasar cada una de las piezas de la arquitectura de Angular y visualizarlas de esta manera, donde podríamos tener pues un módulo por cada feature, ¿vale? Ese módulo pues tiene una serie de componentes y esos componentes pues obviamente tienen un property y un event binding junto a su template. Bien, y todo esto a través de pues la metadata que ya vimos que pues se puede utilizar con las anotaciones para indicarle a Angular cómo se debería de comportar en este caso ese componente, ¿sí? Lo mismo pasa con las directivas disponibles para el template que vienen de las libraries de Angular, ¿sí? De aquí, precisamente. Y cada uno pues también tiene su propia metadata y podemos crear custom directives con su propia metadata, ¿sí? Y por último, pues tenemos obviamente el sistema de inyección de dependencias que pues se va a encargar de inyectar los servicios necesarios a estos componentes para que ellos puedan pues consumir lo que sea que haya de consumir. En este caso pues servicios de backend o cualquier tipo de lógica de negocio, de logs, de lo que necesitemos.
Entender esto nos va a simplificar muchísimo la vida, no solamente a la hora de cambiar la arquitectura o adaptar la arquitectura a nuestras necesidades según el proyecto, sino también de, por ejemplo, hacer, tests, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder diferenciar cuándo necesitamos inyectar un servicio, cuándo no, cuándo podemos testear, por ejemplo, un servicio solamente o cuándo podemos testear una clase de una forma, digamos, plana, sin tener que levantar un módulo completo, ¿bien? Cuándo utilizar, por ejemplo, el testbed para poder levantar un módulo. Ya haremos un vídeo dedicado pues, a las partes de testing de Angular. Y por supuesto te dará también un mayor control y entendimiento de cómo gestionar tu aplicación o las partes de tu aplicación según lo que necesites. Si necesitas pues, un servicio o una instancia única de un servicio para toda la aplicación, si necesitas varias instancias, y todo esto gracias a entender bien la arquitectura del framework. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil, deja tu comentario y compártelo en tus redes para que llegue a más desarrolladores que estén pues, interesados en aprender Angular. Y si todavía no te has suscrito, pues te invito a suscribirte también al canal de Programación en Español para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba por aquí algún vídeo. Y será ya hasta la próxima, como siempre, que las buenas prácticas los acompañen y que tengan muy buen código.